¿Oyen bien, jovencitos? Sí. Ok. ¿Alguien que me lea la primera diapositiva, por favor? La etiopatogenia. Interacciones con el medio ambiente. Agentes químicos, sólidos, líquidos, gaseosos. Agentes físicos, temperaturas extremas, presión atmosférica, electricidad y radiaciones ionizantes. Agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos y toxinas, ya sea de animales o vegetales. Fíjense bien que generalmente la enfermedad, a menos que sea una enfermedad genética o congénita, viene de interacciones del individuo con el medio ambiente. Sobre la base de esas interacciones es que se establecen los cambios fisiopatológicos en el individuo cuando él reacciona ante agentes etiológicos diversos, que como dice la diapositiva, pueden ser agentes químicos, perfectamente. Simplemente el hecho de interactuar con agentes químicos puede rápidamente generar enfermedad. Recuerdo una conversación que tuve con un gran amigo químico de la Facultad de Ciencias, el doctor Manuel Fermín. Manuel Fermín me contaba, Manuel Alfredo, que él interaccionó con una mujer que parecía como que tuviera como 60 años en el Amazonas, por allá en Bolívar. Y la mujer lo que tenía eran 25, 30 años. Entonces, como avejentada terriblemente. Buscaba oro que lo quelaba con mercurio y posteriormente, para poder aislarlo, calentaban el mercurio se evaporaba y obviamente purificaban el oro, pero todos esos vapores de mercurio se los tragaba a la mujer y eso obviamente afectaba su salud, y una de las causas es precisamente un envejecimiento prematuro, es lo que produce precisamente los vapores de mercurio. Ahí tendríamos entonces interacciones con los agentes químicos, aparte de todas las modificaciones en el genoma que pueden ocasionar ciertos agentes químicos. Los agentes físicos, bueno, ya el doctor Volpetto comenzó a hablar de temperaturas extremas, golpe de calor, también frío extremo por congelación. En todo caso, por congelación podríamos ver esos efectos de la cordillera andina o el mal de páramo, que es otra cosa, que eso lo veríamos más con la doctora Moreno y la capacidad de regulación, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes también. El doctor Volpetto debe haberles hablado del efecto Compton. Y posteriormente tenemos también los agentes biológicos, que son bastante comunes: virus, bacterias, hongos, toxinas bacterianas y toxinas producto de elementos vegetales o elementos animales, toxinas provenientes de veneno, pueden también afectar a los individuos y causar enfermedades. Así que tendríamos que la enfermedad se produce principalmente por interacción del individuo con su medio ambiente. Ernesto, insístele en el concepto de etiopatogenia, que podemos saber patogenia y no saber etiología. Exacto, la parte de la patogenia tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico y la etio es la etiología, la causa del mecanismo. Entonces ahí tenemos nosotros todos los mecanismos por los cuales un elemento externo puede ser etiológico y causar una patología. Los libros antiguos de medicina hablaban de patogenia. Actualmente hablamos principalmente de mecanismos fisiológicos. La siguiente diapositiva. Agentes químicos, gaseosos, líquidos y sólidos. Ajá, por favor, sólidos, líquidos y gaseosos. Básicamente eso es lo que dice la diapositiva. Tenemos entonces que los agentes químicos pueden estar en los tres estados. Y sobre la base de cómo tienen los tres estados es que pueden interaccionar mejor con el organismo. Obviamente, los agentes gaseosos pueden penetrar mejor a través de vías respiratorias sin que no necesariamente puedan afectar piel y mucosa. Los agentes sólidos generalmente son ingeridos o podemos estar en contacto con ellos, así como los agentes líquidos. En la siguiente diapositiva creo que se detalla mejor esta diapositiva, por favor. Biomarcadores de exposición. Ok, perfecto. Aquí estamos hablando de biomarcadores. El primer biomarcador es de exposición. Ajá, ¿qué dice? Determinación de la presencia de elementos tóxicos, aguda o por periodos prolongados. Fíjense, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien que tiene un laringoespasmo, y insuficiencia respiratoria, y cuando entramos en el sitio olemos a cloro, obviamente el agente que está causando el problema por exposición es el cloro, que aparentemente es bastante común. ¿Cuándo podemos nosotros tener una intoxicación por cloro? Cuando las amas de casa o las muchachas, las personas que estén limpiando, mezclan ácido clorhídrico con hipoclorito de sodio.
enseguida el cloro se libera y produce el broncoespasmo, el laringoespasmo. Eso es impresionante y es algo que estamos perfectamente, lo tenemos al alcance de nuestra mano en nuestra casa. Ahí tendríamos un agente de exposición. Lo siguiente, por favor. Biomarcadores de toxicidad, determinación de enzimas hepáticas y séricas, pruebas cognitivas. Obviamente, si el agente tóxico produce mareos, si produce alteraciones en la conducta, etcétera, producto de la exposición, ¿okay? Gases tipo cloroformo, por poner un ejemplo, puede producir alteraciones cognitivas. También tenemos nosotros que los biomarcadores pueden ser una hepatitis, por poner un ejemplo. Una persona que se exponga a elementos hepatotóxicos, principalmente elementos orgánicos, tipo gasolina, todos esos solventes orgánicos pueden ser hepatotóxicos. Y al ser hepatotóxicos, obviamente producen cambios a nivel hepático y esos cambios se traducen en un aumento en las aminotransferasas, por poner un ejemplo. También las aminotransferasas pueden alterarse, por ejemplo, cuando hay daño muscular, cuando se produce infarto al miocardio, etc. Pero principalmente las aminotransferasas son un marcador de toxicidad producto de las alteraciones en el metabolismo hepático. Una causa iatrogénica bastante común en los países desarrollados y también se ha visto en Venezuela es el consumo de exceso de medicamentos como el acetaminofén. El acetaminofén produce necrosis hepática centrolobulillar y puede producir alteraciones en los marcadores tipo enzimas hepáticas. Y la tercera que tenemos es susceptibilidad, ¿no? Correcto. Ajá. Que serían polimorfismos. Exactamente. En el caso, por ejemplo, un marcador de susceptibilidad puede ser los asiáticos. Ellos son altamente susceptibles al alcohol. Mientras nosotros no podemos tomar, digo nosotros, ¿no? Cualquiera se puede tomar media botella de ron o una botella de ron o lo que sea, dependiendo de la edad, del estado físico, y estar tranquilo. Un asiático, generalmente consumiendo muy poco alcohol, se tiende a afectar rápidamente, y esos productos que precisamente de forma genética tiene déficit en las enzimas que metabolizan el alcohol. Eso es un marcador de susceptibilidad. ¿Okay? También puede ser por efecto, digamos, inmunológico. Unión Aptenos. La doctora Domínguez tenía una amiga en Francia, era asiática, No, marroquí. Que era marroquí, ella era muy susceptible al alcohol. Entonces Suri, cuando se terminó su doctorado en Lyon, vas a brindar aunque sea con 100 microlitros, y le puso con una pipeta de esa Gilson y una punta amarilla 100 microlitros de vino y se los puso en la lengua y la reacción fue violentísima con 100 microlitros. Entonces por eso es que el marcador de susceptibilidad en este caso, un microlitro. Siempre recuerdo esa anécdota de Suri allá en Lyon. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Están paroteados? No, el alcohol deshidrogenasa de ella no funciona. Ajá, tenemos los agentes químicos sólidos. No, pero los mecanismos de acción. Ajá, bueno. Están los oxidantes, los reductores, los corrosivos. Recuerden que toda reacción química es importante. En este caso, la mayoría de estos, las reacciones químicas de óxido-reducción son muy rápidas y violentas, y por eso se manifiestan muy rápidamente. Ajá, ¿qué más? Los reductores. Ajá. Los corrosivos, Ajá. venenos protoplásmicos, desicantes y desecantes. Okay, los corrosivos, fíjense, el veneno protoplásmico a veces crea confusiones, pero el veneno protoplásmico por excelencia es el cianuro. Los elementos cianogénicos son venenos protoplásmicos. Los corrosivos son los que causan daño corrosivo en piel. Los vesicantes son los que generan rápidamente ampollas gigantescas o flictenas hemorrágicas. Esos son los agentes vesicantes. ¿Cuál era el otro después de Los los desecantes. Y los desecantes son los que producen una violenta deshidratación. Básicamente, esas son propiedades de agentes químicos que se utilizan durante la guerra, que son las famosas armas químicas de destrucción masiva que siempre se buscan pero nunca se consiguen. La siguiente. Exposición a agentes químicos. Ajá. Está Está funcionando. accidental, Ajá. laboral, intencional, Está como los funcionando. homicidas, los homicidas y los bélicos. Y por último, la concentración y tiempo de exposición. Okay. Generalmente, si son bajas concentraciones por tiempo muy prolongado, podrían producirse alteraciones desde el punto de vista genético. ¿Okay? La exposición laboral es bastante común, por poner un ejemplo, en los expendedores de gasolina. Los expendedores de gasolina están expuestos constantemente a vapores orgánicos, y esos vapores orgánicos a largo plazo pueden producir degeneración de la vaina de la inulina. ¿Okay? Y
Y obviamente eso se traduce en enfermedades como la esclerosis múltiple, por poner un ejemplo. Eso es producto precisamente de la exposición a esos elementos orgánicos. De allí que tenga que estarlos secuestrando constantemente, por lo menos por una vía. Y esa forma de secuestrarlos es, uno, por lo menos todo expendedor de gasolina debería tener cada 3 meses una semana al menos de vacaciones, entre comillas, o colocarlo en otro sitio que no fuera expendido de gasolina. ¿Okay? Y lo otro es que los expendedores de gasolina se les debe dar al menos 2 veces al día medio litro o 1 litro de leche, de manera de que ese consumo de proteína absorba con el contenido excesivo de vapores orgánicos, esa exposición laboral. Obviamente la parte de suicidio y de asesinato también se ve con frecuencia. De hecho, las mujeres de la Edad Media fueron las grandes asesinas, porque las casaban sin que ellas les gustara el esposo. Y el envenenamiento con arsénico en la época de la Edad Media era bestial. Claro, a la que descubrían la quemaban, pero había muchísimas que no descubrían, ¿okay? Que iban envenenando poco a poco al esposo, que lo casaban como un viejo, o como que sea, y lo envenenaban con arsénico y después quedaban viudas, bueno, para ser felices. Entonces, eso ocurrió muchísimo en la Edad Media, ¿okay? Hay una escritora española que escribió Historia del Veneno, y precisamente en ese libro Historia del Veneno ella narra cómo las mujeres envenenaron con arsénico a miles de personas, a miles de esposos, etcétera, producto precisamente de matrimonios que no querían que se consumaran. La siguiente, si continuamos ahí, ¿qué más? Esa era la forma laboral. Bélicos y concentración. La parte de bélico, por supuesto, comenzó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la que inició los gases tóxicos, que los tiraban por las trincheras. Y el primer antídoto contra los gases tóxicos, parece mentira, era la orina. Orinen en el pañuelo, Juaca. Todos los oficiales que estaban expuestos a los gases tóxicos orinaban en el pañuelo, y respirando ahí el gas cloro se transformaba en cloruro de amonio y dejaba de ser extremadamente tóxico libre. ¿Okay? Esa era la forma en que se combatía durante la Primera Guerra Mundial el uso de armas químicas, que aparentemente están proscritas. La siguiente diapositiva, por favor. Lesiones celulares reversibles. Aquí leemos. ATP, disminución del ATP. Claro. Aumento de la glicólisis anaerobia. Celular, aumento de la glicólisis, desprendimiento ribosomal, aumento de la permeabilidad, disminución de la actividad mitocondrial y la condensación o edema mitocondrial. Fíjense que hay algo bien interesante, es que no se produce condensación del ADN mitocondrial, es la forma en que la diferencia. Porque diferenciar eso desde el punto de vista estructural, decir, bueno, hasta aquí es reversible, hasta aquí no es reversible, no es fácil. Sin embargo, cuando no hay condensación del núcleo, del ADN, perdón, a nivel mitocondrial, se puede pensar que todavía es reversible, y cuando no hay daño a gran escala de la membrana celular. Obviamente disminuye el ATP, porque cuando las lesiones celulares comienzan, básicamente es producto de una disminución en el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno y glucosa, y de allí que se produzca glicólisis anaerobia con aumento en la generación de ácido, principalmente ácido láctico, que es uno de los productos terminales de la glicólisis anaerobia. Eso disminuye el pH y comienza a crear toda esa cantidad de efectos a nivel intracelular. ¿Okay? La siguiente diapositiva nos muestra lo que serían las lesiones irreversibles, que dice que son lesiones irreversibles. ¿Qué dice? Vacuolación mitocondrial. Vacuolización. Está mal escrito. ¿Está mal escrito ahí? No. Si está mal escrito aquí, pido disculpas. Tranquilo. Daño extenso de la membrana plasmática, crecimiento lisosomal, activación de enzimas por calcio, pérdida de proteínas y ácidos nucleicos, cambios nucleares como pignosis, cariolisis y cariorexis. Esos cambios deben verlos en anatomía patológica, y ya deben tener más o menos idea en la parte de histología. Fíjense que hay algo que es bien interesante, que comentaba siempre la doctora Ítala. El fenómeno anóxico aparentemente tiende a ser menos deleterio que el fenómeno hipóxico, por el efecto que tienen los radicales libres y la unión a las insaturaciones de membrana de las pequeñas cantidades de oxígeno a la que puede estar expuesta la membrana durante la hipoxia, ¿no?
Pero esas lesiones aparentemente son, cuando se producen, es que ya la célula definitivamente muere. Si muere el conjunto del tejido, tendríamos que hablar de necrosis. Cuando muere una sola célula y las células alrededor están vivas, ¿cómo se llamaría? Apoptosis. Tendríamos el fenómeno de apoptosis o de muerte celular programada. La siguiente diapositiva. Agentes químicos Piroptosis. comunes. Ajá. En ácidos está el ácido clorhídrico, Ajá. el ácido sulfúrico, que son destapadores de cañería. Ajá. Está la alcalis, que sería Hidróxido de sodio. hidróxido de sodio, soda cáustica, lejía y limpiadores de órganos. Ajá. Metales pesados, hidrocarburos, insecticidas y pesticidas y herbicidas. Ustedes saben a qué se denomina pesticida. ¿En qué se diferencia un insecticida de un pesticida? ¿Perdón? No. ¿Quién producía la peste bubónica? La Yersinia pestis, por supuesto, es el microorganismo. Pero ¿cuál era el animal portador? El portador. ¿Ah? La rata que tenía las pulgas, perfecto. Entonces, el pesticida se refiere a roedores. Cuando queremos eliminar roedores, utilizamos pesticidas. 3 pasitos. Por lo de la peste bubónica. Entonces, digamos así, desde finales del siglo XX, Es el que que se da todavía en la la peste comida. bubónica estaba en algunos países, todavía no se había descubierto el microorganismo, sino Yersin fue el que lo descubrió en el laboratorio de Louis Pasteur, y por eso se llama Yersinia pestis. Y posteriormente, cuando se descubrieron los antibióticos, bueno, fue mucho más fácil tratar la peste bubónica y ya dejó de morirse. Aparte de que la higiene ambiental por la eliminación de los roedores se fue exacerbando. ¿Ustedes saben cómo eliminaban las ratas a finales del siglo XIX? Primero le pagaban a la gente por cada rata que trajera, le pagaban no sé cuántos centavos de oro. Pero el asunto fue que después comenzaron a poner a las ratas a pelear, y eso era un espectáculo, ver las ratas peleando. Entonces la gente se veía. Y de las ratas que peleaban, escogían a las albinas. Uy, esa rata blanca, si es bonita, va a pelear contra... Y de esas albinas, porque comenzaron a sacar, Wistar comenzó a sacar los animales del laboratorio, que fue la primera rata blanca que se obtuvieron a partir de las ratas de alcantarilla o de las ratas normales, que eran albinas. Ahí comenzaron a reproducirse y fueron nuestros instrumentos que hemos utilizado toda la vida para hacer experimentos. Ya terminamos aquí, ¿no? Sí. La siguiente. Los herbicidas. Los herbicidas son bien importantes, sí, porque el paraquat, que es el principio activo, como veremos más adelante, el gramoxone, lo utilizan mucho los andinos para suicidarse después que una novia los deja o algo por el estilo. Generalmente se bebe un vaso de gramoxone y la muerte es horrible y dura durante mucho tiempo, ¿no? En la colonia Tovar hay un gran índice. Había índice también de suicidios por gramoxone. Ahorita supuestamente el glifosato no era tóxico, ¿no? El glifosato que la estaban utilizando como herbicida, los científicos de la Monsanto decían que un individuo podía tomarse 1 litro y no le pasaba nada. Pero cuando entrevistaron a uno de la Monsanto y le pusieron un vaso de glifosato, bueno, si usted dice que aquí tiene para que se tome un vaso, y no se lo quiso tomar. La siguiente, por favor. Ahí dice quemaduras por ácido fuerte y hay 2 imágenes. Ok, 2 imágenes. Fíjense esa quemadura. La quemadura por ácido fuerte tiene una característica bien importante, y es que se autolimita. Es como una quemadura normal, y ya se autolimita y deja de penetrar, como una costra gruesa, produce deterioro de los tejidos y es muy parecido a una quemadura por calor. La siguiente diapositiva, por favor. Estructura de las proteínas. Ok, fíjense, ¿por qué le pongo yo esta diapositiva de estructura de las proteínas y los ácidos fuertes? Porque tanto los ácidos como las bases fuertes las hemos utilizado los científicos para producir digestión de las proteínas y a partir de una estructura cuaternaria ir haciendo digestiones sucesivas y poder determinar de esa forma la estructura primaria de la proteína. Okay, los utilizamos como herramienta, los ácidos de la base fuerte. La siguiente diapositiva. Agua de solvación. Ajá, ese es el efecto que tienen los ácidos fuertes. Los ácidos fuertes quelan o secuestran el agua de solvatación. ¿Y qué es el agua de solvatación? Cuando las sales pasan a circulación sistémica, pasan en forma iónica.
cloruro por un lado, sodio por el otro, y el agua rodea a esos iones. Los ácidos fuertes secuestran esos iones, esa agua de solvatación, y producen entonces la quemadura característica. La siguiente diapositiva. Quemaduras por álcalis. En el caso de los álcalis son quemaduras mucho más graves porque no tienen limitación, no se autolimitan. El álcali va profundizando hasta que llega, hasta que termina la reacción química con los ácidos grasos. Generalmente las quemaduras con álcali son por hidróxido de sodio, que es el diablo rojo, el famoso diablo rojo, el hidróxido de potasio. Todos los limpiadores de horno son ricos, son pastas de hidróxido de sodio y hay que trabajarlos con muchísimo guantes. cuidado, con guantes. Tienen que trabajar con guantes cuando vayan a limpiar los hornos, y todavía es que se limpian los hornos, con Easy Off, creo era que se llamaba el cloruro. Si todavía limpian con eso, hay que tener mucho cuidado porque produce quemaduras muy graves. ¿Okay? Una característica que tiene, supongamos nosotros que alguien ingiere un ácido fuerte, generalmente en el esófago se pueden producir quemaduras con esclerosis. El esófago se obstruye por esclerosis. En el caso de que el individuo ingiera una base fuerte, un hidróxido de sodio líquido, por poner un ejemplo, la digestión que se produce en el esófago, si ustedes tratan de pasar una sonda, el tejido se hace extremadamente friable, y al hacerse extremadamente friable existe la probabilidad de que se produzca perforación esofágica. Así que tienen que tener muchísimo cuidado en una emergencia cuando un individuo haya ingerido algún elemento con motivo suicida o forma accidental, si es ácido o es base. Nada más con esa pregunta ustedes pueden saber qué maniobra es la que tienen que utilizar desde el punto de vista terapéutico o de emergencia. La siguiente diapositiva. Aquí creo que es la reacción química de los álcalis con las grasas. Sí, la purificación de las grasas. Ok, perfecto. Recuerden que los álcalis reaccionan con los ácidos grasos que se unen en 3 posiciones con enlaces éster al glicerol. Y en el momento en que la base reacciona con el ácido graso, forma jabones. Y al formar jabones, libera el glicerol. Ese glicerol es lo que observan ustedes como un exudado durante la quemadura del álcali. Ya el doctor Golfetto, no sé si les habló de electricidad, que dependiendo del polo donde entra la corriente eléctrica se puede formar un ácido o se puede formar una base, y las quemaduras de entrada y de salida de la corriente eléctrica tienden a ser diferentes. Porque no sé si se lo digo, ¿se lo dije? No, todavía no hay Bueno, yo pensaba que agente físico Vieron temperatura. Exactamente, así es corriente directa. Bueno, el asunto es que las quemaduras con álcalis producen ese efecto en los ácidos grasos y producen formación de jabones. ¿Okay? Si esa glicerina que secretamos nosotros la mezclamos con ácido nítrico, generamos nitroglicerina y se puede producir explosiones. ¿Okay? La siguiente diapositiva. Y por eso cuando uno toca un poquito de hidróxido de sodio, sientes el jabón. Que inmediatamente. Sientes como un jabón. Es que estás haciendo realmente un detergente. Estás saponificando. ¿Qué tenemos aquí? In situ. Productos químicos más frecuentemente utilizados como armas químicas. Rápidamente léelo. Bueno, gracias a Dios todavía no lo usamos aquí. Agentes pulmonares, gas cloro y que no veo muy bien. Fosgeno. Okay. Agentes o gases nerviosos, está el tabón. El tabún, somal y el sarín. El sarín, el somal y el agente BX. El agente BX. Continúa. Agentes vesicantes son mostazas. Mostazas, sulfuradas, sí. Me está preguntando el color de las Lewicita. y oxima fosgeno. Y agentes asfixiantes, que es el cianuro, agentes incapacitantes, el agente B7, el agente 15, creo que 16. Y por último están los gases lacrimógenos, que está la cloro. Todos esos estamos, los gases lacrimógenos, todos estamos proscritos, con excepción de la capsaicina, que es lo que llaman gas pimienta, que debería llamarse gas ají picante, porque eso no está en la pimienta, sino en el ají picante. Okay. Es el único gas que está, digamos, autorizado a nivel mundial para ser utilizado como gas lacrimógeno. Los demás eran altamente tóxicos, derivados del óxido nítrico, y ya no se están utilizando. La siguiente diapositiva marca una película.
Sí. Esa película es viejísima. De rock. Ya han pasado por televisión un poco de eso. Esa película trata del gas BX y es básicamente un inhibidor irreversible bestial de la acetilcolinesterasa. Esos gases son tan poderosos que cuando el individuo está expuesto puede vomitar sus propias vísceras. O sea, es como si el estómago, hablando vulgarmente, se volteara como una media y lo pueden vomitar de lo terrible que es el efecto de inhibición de la acetilcolinesterasa que tienen esos gases. De allí que en los países donde se pensaba que podían actuar esos gases tóxicos, creo que en Japón inclusive hubo un accidente o alguien en el metro que colocó gases de ese tipo, les dan una jeringa gigantesca para que la persona se la inyecte violentamente con sulfato de amonio para que evite el efecto de esos gases. La siguiente, ya creo que Sean Connery se murió y creo que los otros dos están vivos todavía. Sean Connery se murió. Nicolas Cage y el Harris creo que están vivos todavía. La siguiente. Sí. Órgano fosforado. Ajá. En la imagen. Ok. Tenemos la imagen de tenemos una imagen, por cierto, de la acetilcolinesterasa. No. Ah, okay. Yo tengo unas imágenes que parecen unos fettuccinis de la acetilcolinesterasa. El órgano fosforado, como dice la doctora Margarita Salazar, son principalmente el paratión y el malatión y se utilizan como insecticidas a nivel agropecuario. Y a nivel agropecuario es que se producen mayormente las intoxicaciones. Y como diría la doctora Margarita Salazar, si nosotros no tuviéramos hígado, el paratión no crearía efecto, porque el verdadero efecto que crean los órganos fosforados es cuando se transforman a nivel hepático, ahí es cuando se hacen verdaderamente tóxicos, que son inhibidores muy potentes de la acetilcolinesterasa. Inhibidores enzimáticos. Ahí sí está lo de la Ahí están los fettuccini, ¿no? Sí, eso es una forma que sale en el Basic Chemistry de George Siegel de la acetilcolinesterasa y se le incluyeron en la presentación, ¿no? Para que viéramos las características, lo complejo que es como exactamente igual. Un centro activo. ¿Bien? La siguiente diapositiva. receptores colinérgicos. Aquí tenemos nosotros una vesícula sináptica. No. Los siguientes receptores colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos. Tenemos receptores muscarínicos del M1, M2, M3, M4 y M5. Y los dos nicotínicos principales son los nicotínicos N1 y N2 a nivel de la unión neuromuscular. Ahí es donde actúa la acetilcolina. La acetilcolina proviene directamente, es un neurotransmisor esencial. De allí que su síntesis no necesite, digamos, elementos de alimentación externos, sino que se sintetiza con mucha facilidad a partir de la acetilcoenzima A. La acetilcolina se sintetiza de la acetilcoenzima A y de la colina que viene de la dieta y de los fosfolípidos de membrana, principalmente fosfatidilcolina, ¿okay? Pero que antes era una amina vital, antes era una vitamina la colina, pero viendo que nosotros lo podíamos sintetizar, dejó de ser una vitamina. Y la acetilcolina se sintetiza a partir del ciclo del ácido cítrico con mucha facilidad y se almacena en vesículas sinápticas. Y obviamente todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso autónomo es dependiente en gran parte de la actividad colinérgica. ¿Okay? De allí que los medicamentos y los tóxicos que actúen a nivel de la síntesis o de los receptores colinérgicos tienen un efecto tóxico muy pronunciado. La siguiente diapositiva, por favor. Sinapsis colinérgica. Aquí sí está la vesícula sináptica. Sí. Ok, perfecto. Fíjense bien que hay algo que es bien interesante y es que la acetilcolina se sintetiza y se almacena intravesicularmente a través de una BATPasa, una enzima dependiente de ATP. Esta BATPasa fue el blanco de trabajo durante muchísimos años del doctor Marcelo Alfonso, un tutor, y trabajó siempre con la parte de receptores colinérgicos, principalmente a nivel de vías aéreas, receptores M2, M3. Entonces, fíjense que se almacena muy rápidamente en vesículas y así como es liberada, rápidamente la colina es recapturada. El neurotransmisor completo, a diferencia de otros neurotransmisores, no es recapturado en forma íntegra, sino que por el contrario, la acetilcolinesterasa extracelular metaboliza rápidamente la acetilcolina, porque si no lo hiciera pudiera producirse efectos muy deleterios,
y rápidamente es captada la colina para volver a ser almacenada en vesícula final. Es un inhibidor de la recaptación de colina, es el imicolinio, y un inhibidor de la recaptación vesicular es el besancol. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tengamos claro porque muchas veces los fármacos que nosotros administramos constantemente tienen efecto a nivel colinérgico, ya sea muy suave o sea muy fuerte. Por poner un ejemplo, la burundanga, que la utilizan mucho para drogar a la gente y una cantidad de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Para robar. Desde el punto de vista farmacológico es la iosina, el isobromuro de iosina que se utiliza usualmente como antiespasmódico para los dolores menstruales, para los cólicos estomacales, etcétera, etcétera. Se utiliza el isobromuro de iosina. Y la iosina altamente concentrada es la burundanga, que aparentemente tiene un efecto a nivel central y produce que la gente se transforme en una especie de zombie, que la lleven, la traigan, lo asalten, lo atraquen y después al otro día la persona no se acuerda de absolutamente nada. La siguiente positiva, ¿qué es? Efectos autonómicos. Ajá. Los parasimpáticos y los simpáticos. Yo no tendría por qué explicar esto, porque ustedes deben saber fisiología. Si yo bloqueo el receptor muscarínico a nivel intestinal, voy a producir parálisis intestinal. Si por el contrario inhibo la acetilcolinesterasa, ¿qué es lo que se va a producir? Aumenta la actividad colinérgica y voy a tener diarrea, voy a tener vómito. ¿Qué voy a tener a nivel respiratorio? Broncoconstricción, producto de que la acetilcolina produce broncoespasmo. ¿Qué más? A nivel ocular, ¿qué voy a tener? Voy a tener miosis. Y esa es una forma de saber si el individuo está intoxicado con un órgano fosforado, porque generalmente le ven las pupilas y se la ven altamente contraída. Pueden tener convulsiones. ¿Por qué? Porque si la exposición es a muy altas dosis de órgano fosforado, no solamente se afecta el sistema nervioso autónomo, sino que se afecta la unión neuromuscular y comenzamos a tener espasmo, y también a nivel central pueden producir actividad de la corteza motora a nivel central, exceso de actividad por efecto del órgano fosforado. Entonces, si nosotros tenemos efectos simpáticos y parasimpáticos, producto de ¿dónde actuaría la acetilcolina a nivel simpático? ¿Perdón? No. La acetilcolina actúa a nivel simpático. Primera pregunta, fisiología de segundo año de medicina. La acetilcolina actúa a nivel simpático, a nivel de receptores ganglionares N1. Y al actuar N1 induce la liberación de noradrenalina y de adrenalina en la glándula suprarrenal en el ser humano y adrenal en los animales, porque los animales no están definidos. ¿Recordaron? Receptores nicotínicos N1 a nivel ganglionar. Esos receptores son colinérgicos. O sea, la acetilcolina funciona tanto a nivel simpático, preganglionarmente, mejor dicho, a nivel ganglionar, y a nivel parasimpático en ambos sistemas. Eso lo tienen que recordar de fisiología, eso lo tendrían que saber. Ahí tenemos entonces que puede tener una cantidad importante de órganos fosforados, podría también afectar el sistema simpático si el elemento tóxico llega a nivel ganglionar. La siguiente diapositiva. Efectos intracelulares. Membrana, mitocondrias. Bueno, estos son efectos a nivel de elementos tóxicos en general. ¿Dónde pueden actuar ellos? A nivel de membrana, a nivel lisosomal, liberando enzimas lisosomales, a nivel mitocondrial. Hay medicamentos que lamentablemente no hay sustituto, por lo menos para tratar la enfermedad del sueño. ¿Quién produce la enfermedad del sueño? En África. No la tenemos aquí todavía, pero nosotros a veces te pareciera que la tuviéramos. Ok, la produce el Trypanosoma gambiensis. La enfermedad del sueño se ataca básicamente con drogas que actúan a nivel mitocondrial y eventualmente pueden ser altamente tóxicas. Drogas arsenicales. Recuerden que el primer tratamiento que hubo contra las infecciones lo sintetizó Paul Ehrlich a principios del siglo XX y le decía la bala mágica, ¿no era así, Iván? El Salvarsan. Y el Salvarsan tenía un componente arsenical importante de altas concentraciones.
de las personas que eran tratadas con salvarsan se morían por efecto de la arsénico. Bueno, 90% dicen que se salvaban. Era para la sífilis, ¿no? La utilizaban para la sífilis. El salvarsan lo utilizaban para la sífilis. Okay. Bueno, continuamos entonces. Ajá, ¿qué tenemos aquí? Siguen los efectos intracelulares. Ok, habíamos quedado en los lisosomas, a nivel membrana se puede producir desprendimiento ribosomal, puede alterarse la síntesis de proteínas y afectarse el retículo endoplásmico, y obviamente si tenemos un efecto nuclear se va a producir todos los cambios que vimos anteriormente, pignosis, cariorexis, y se pueden producir también alteraciones en la expresión de genes y en el control de la expresión de genes. En el caso por lo menos de tóxicos como el glifosato, puede llegarse a producir ciertos tipos de cáncer. Inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial. Tenemos nosotros varios, ¿verdad? Los inhibidores, es un dibujo, ¿no? Sí. Ok, ya tenemos la rotenona, ¿no? La briomicina, El cianuro. el cianuro, okay, la oligomicina, ¿no? Aquí, Okay, todos esos elementos se utilizaron como herramientas bioquímicas para poder caracterizar los complejos con los que trabaja el complejo 1, 2, 3 de la cadena de transporte mitocondrial. Gracias a esos elementos tóxicos se pudo discernir cómo funcionaba cada uno de los complejos. Sin embargo, esos elementos tóxicos, si son utilizados en un animal o en un individuo, pueden conducir a la muerte, porque vive la cadena de transporte mitocondrial. El cianuro es altamente tóxico. Y el cianuro, parece mentira, es un elemento bastante común. En la elaboración del casabe con yuca amarga, el yare, que se desecha de la utiliza de bastante veces, en Sabana de Chile, por ahí no se usaba hace mucho. Entonces el asunto es que el yare contiene altas cantidades de cianuro. Y por eso los indios, sabiamente, como diría el doctor Virgilio Bosch, deberían haberle dado un premio Nobel de química, porque los indios sabían que eso era tóxico y lo desechaban por completo. ¿Está bien? Y obviamente otros elementos cianogénicos pueden encontrarse en ciertos tipos de pasto. Las vacas, cuando comen sorgo verde, se intoxican con cianuro y se mueren. Y tratar de salvarlas no es fácil. Generalmente se mueren con mucha velocidad los animales que consumen alta cantidad de cianuro. La gente que trabajaba con cal, había cal que podía estar contaminada con elementos cianogénicos, sobre todo para pelar el maíz. ¿Está bien? Hacer arepas peladas, esa cantidad de cosas podía estar contaminada. Ciertos tipos de pastos para protegerse de la depredación contienen cianuro, el pasto Johnson, por ejemplo, tiene altas concentraciones de cianuro y por eso los animales que lo consumen se mueren y por eso el ganadero trata de eliminar el pasto Johnson dentro de sus explotaciones para evitar que los animales se mueran. ¿Está bien? El cianuro también es un componente de muchísimos elementos, por lo menos. El ácido cianhídrico que libera cianuro es utilizado para la dilución de metales preciosos. El famoso arco minero no utiliza mercurio para crear el oro, sino que utilizan piscinas de cianuro en donde van echando muestras de tierra y de arena, lo que sacan por los bailovers, y en esas piscinas de ácido cianhídrico el oro se va disolviendo, el oro y la plata, metales preciosos, y posteriormente con unos electrodos especiales, electrodos de oro, captan absolutamente todo el oro por electrólisis de esa piscina de cianuro y posteriormente lo desprenden como si fuera un pedazo de oro, y ahora con una pureza del 99%, tengo entendido que están sacando en esa piscina de cianuro. Sin embargo, están llenando de piscinas de cianuro todo, ya no usan mercurio, pero están llenando de piscinas de cianuro todo el estado Bolívar, en donde supuestamente donde consiguen muestras de oro producto de la actividad de los geólogos. igualmente tóxico. Y el cianuro se va liberando al Se ambiente. va liberando el ambiente. Se va liberando al ambiente, sí, por favor. ¿Qué puede traer consecuencias? La necesidad es igualita. Pero de esa forma utilizan el cianuro. Salió del mocho y nos agarró el chiquillo. La siguiente diapositiva creo que El muestra señor. cómo tratar el envenenamiento con cianuro, ¿no? Sí, bueno, Ok. dice sí. La detoxificación del cianuro. Si tienen suerte, pueden utilizar el individuo que se envenena con cianuro, tiene que trabajar muy rápidamente, ¿no? Con cianuro de potasio. A veces no da tiempo de nada.
Pero si logran captarlo y inyectan tiosulfato de sodio por vía intravenosa, el tiosulfato hace que el cianuro se transforme en tiocianato, que no es tóxico, y puede ser eliminado fácilmente por el riñón. Por otra parte, utilizando vitamina B12, principalmente metilcobalamina, que es la natural, no su, porque la metilcobalamina es la natural, se transforma en cianocobalamina y por tanto puede ser una forma de detoxificar. Básicamente, la hemoglobina también puede captar el exceso de cianuro, pero no es lo más conveniente. Sin embargo, inyectando metilcobalamina o vitamina B12, e inyectando tiosulfato, podríamos hacer que el individuo se salvara de una intoxicación por cianuro. El cianuro es un elemento que se utiliza en forma industrial masivamente para la fabricación de herbicidas, pesticidas, etcétera, o fungicidas se utiliza cianuro. Entonces lo vamos a tener constante en todas las zonas donde haya desarrollo químico. Vamos con seguridad contra el cianuro. Ahí se murieron 100.000 personas en la India que estaban alrededor de una fábrica de la Cyanamid y de laboratorios Dow que fabricaba pesticidas con cianuro. Por un error que hubo, escaparon vapores de cianuro y se murieron 100.000 personas. Búsquenlo en internet. Ahí está la video. Gas de cloro. Gas cloro. El gas cloro parece mentira, pero ¿para qué se utiliza el cloro? Para limpiar. ¿Para desinfectar? No, el cloro principalmente en forma industrial se utiliza para la potabilización del agua y se utiliza por camiones. Son cisternas gigantescas de gas cloro que se utiliza para potabilizar el agua. Y obviamente si un camión de eso se voltea, va a generar una tragedia como creo que Desastre de Clarines. hace años hubo una tragedia en Clarines en donde se murió un poco de gente y animales, un poco de gente, porque se volteó un camión cargado Una de cloro. cisterna de cloro. Una cisterna cargada de cloro y obviamente el cloro sale y va bajito. Yo lo he visto en los laboratorios de color verdoso, bonito es, pero obviamente si lo respiran enseguida el laringoespasmo es violento. La siente diapositiva. Radio de expansión del gas cloro. Bueno, eso fue la parte eso fue la parte de, digamos, física, si se quiere. La siguiente diapositiva. Neumonitis química. Ok, fíjense bien. El gas cloro, cuando reacciona con el agua corporal, forma ácido clorhídrico. Y al formar ácido clorhídrico, si estamos respirando el gas cloro, produce una neumonitis química. Lamentablemente no tengo aquí a mi amiga, la doctora Dolores Moreno, que yo siempre aprovecho esta diapositiva para que les dé una pequeña instrucción de cómo se lee una placa de tora. ¿Cómo se lee esa placa de tora, Iván? ¿Te acuerdas? Bueno, básicamente lo que dice que hay que evaluar los bordes primero, si los bordes están bien definidos, si no están bien definidos. Y obviamente ese manchado que observan en el parénquima pulmonar es la neumonitis. ¿Okay? Eso es uno de los principales efectos que se produce cuando se respira gas cloro. Aparte, eso obviamente si el individuo no fallece producto del laringoespasmo. Cuando se produce la neumonitis química es un proceso inflamatorio que ya se produce. Intoxicación por monóxido de carbono. Esto también ocurre de forma común. Un gran amigo mío, mi mecánico allá trabajaba allá por Artigas, por San Martín, un día él decidió hacer la cola para agarrar gasolina. Ustedes saben que se hacían unas colas bestiales para buscar gasolina. Y él se llevó su carro y dijo, bueno, yo voy a estacionarme aquí, prendo el aire acondicionado, mantengo el carro prendido y se murió. Se murió intoxicado por monóxido de carbono. Una bellísima persona, pero bueno, la ignorancia, ¿qué le puedo decir? Y la intoxicación por monóxido de carbono puede ocurrir, sobre todo en zonas donde hay combustión incompleta. Se puede ser en vehículos defectuosos. La intoxicación por monóxido de carbono se puede producir también por leña, por carbón, etc. Todo eso puede generar monóxido de carbono que de alguna forma puede ser letal. Y el monóxido de carbono tiene una afinidad cientos de veces mayor que la del oxígeno por la hemoglobina. Y aparte de tener mayor afinidad por la hemoglobina, hace que el oxígeno que esté pegado en la otra molécula de hemoglobina se haga más afín. O sea, ¿qué pasa si el oxígeno se hace más afín por la hemoglobina? No se libera el tejido, no se produce la hematosis, etc. Y
que entramos en hipoxia generalizada producto de la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Saben la siguiente diapositiva, por favor? Intoxicación por monóxido de carbono. Leemos. Incoloro, inodoro, insípido, Esa sí es gas. no irritante. Producto de la combustión incompleta de compuestos carbonados, como gases vehiculares, incendios, cocinas de queroseno, gas, hornos y el humo del cigarrillo. Y afinidad por la hemoglobina 250 veces mayor que la del oxígeno. Fíjense bien que a los fumadores, que creo que no mucho aquí, generalmente tienden a asimilar mayor cantidad de monóxido de carbono y eso contribuye al desarrollo a muy largo plazo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tengamos claro. Y bueno, si alguno de los hay médicos, hay bastantes médicos que fuman, pero bueno, tienen que hacer como el maestro Luis Racetti. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Okay? El maestro Luis Racetti sufrió de cirrosis hepática. No muy paralelo, pero obviamente de grandes médicos de Y Rangel que se intoxicó con cianuro. y Rafael Rangel se intoxicó con cianuro. Bueno, En su laboratorio vino, cianuro y ahí quedó. No, con cianuro de potasio. No hubo nada que hacer. Nada. Lavado de estómago. Estaba José Gregorio tratando de sacar. Estaba José Gregorio. Ellos eran amiguitos. Disminución de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, disminución de la respiración tisular por su unión con el citocromo A3, El citocromo A3 y a nivel unión mundial. con la mioglobina, causando potencialmente disfunción del músculo miocárdico y esquelético y efecto rebote. El efecto rebote es porque el monóxido de carbono se une a la mioglobina. Y si ustedes colocan un individuo en una tienda de oxígeno para desintoxicarlo con monóxido de carbono, ven que está chévere, que está bien. Bueno, váyase para su casa y de repente viene otra vez intoxicado. Y eso es porque el monóxido de carbono tiende a equilibrarse con el gas plasmático. Entonces comienza a salir de su unión, comienza a liberarse de la mioglobina que está en el músculo, ¿okay? Y posteriormente vuelve el individuo a tener síntomas intestinales. Algo que se me había olvidado del cianuro, Efecto y que yo he rebote. preguntado si ese es el efecto rebote. Algo que se me había olvidado del cianuro, menos mal que me acordé, es que el cianuro produce hemólisis. ¿Okay? El cianuro produce hemólisis. ¿Y por qué produce hemólisis? Porque aparte de su efecto a nivel mitocondrial, es inhibidor de la sodio-potasio ATPasa. Obviamente, el proceso hemolítico se observa muy posterior en el ser humano, y mucho inclusive después que el individuo muere. Y eso ocurre porque precisamente al nivel de la sodio-potasio ATPasa, el glóbulo rojo estalla porque no puede mantener el equilibrio electrolítico. Y es una herramienta que utilizan los bioanalistas para extraer la hemoglobina del glóbulo rojo y poder determinar, por ejemplo, hemoglobina glucosinada. Ellos tienen que lisar el glóbulo rojo y lo hacen con cianuro de potasio. ¿Okay? Porque generalmente cuando yo pregunto ¿por qué el cianuro produce efecto hemolítico? No puede ser por la cadena de transporte mitocondrial porque en el glóbulo rojo no hay. No hay mitocondria. ¿Okay? Entonces el efecto lo produce por inhibición de la sodio-potasio ATPasa. Bueno, continuamos entonces aquí con el monóxido. El efecto rebote es básicamente producto de la liberación del monóxido de carbono de la molécula de mioglobina. Así que, Citocromo A3. bueno, ya eso lo habíamos visto, se une el citocromo A3 en la cadena de transporte mitocondrial. ¿Okay? Y es un efecto también deleterio que tiene, aparte de la unión a la hemoglobina, directamente la mitocondria en el monóxido de carbono. Así que, Mañana. Efecto sobre la curva de saturación de ¿qué hemoglobina. le pasa? Eso lo tiene que haber visto en fisiología. ¿Qué le pasa a la curva de saturación de hemoglobina? Se hace de sigmoidea a una hipérbola rectangular. ¿Y qué implica eso? Exactamente, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y no lo libera. Eso es lo que sucede con la curva de saturación. ¿Okay? Básicamente. Así que, ¿qué tenemos acá? Intoxicación por Anhídrido carbónico. Este es el CO2. Esto es mucho más sencillo. Las intoxicaciones por CO2 generalmente al principio producen excitación y posteriormente producen narcosis. De hecho, se ha determinado que el CO2 produce narcosis. Un tipo de anestesia que se utilizaba en los siglos pasados, antes del 18, era producir narcosis por CO2 para poder hacer determinados procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, el CO2
más o menos se producen lo que son ambientes cerrados. En los ambientes cerrados se pueden producir intoxicaciones por anhídrido carbónico. Generalmente produce acidosis metabólica. Está bien, la intoxicación por anhídrido carbónico puede producir acidosis metabólica. Y hay algo que creo que la 7 diapositiva está. Las 7 plagas de Egipto. Bueno, una de las plagas de Egipto era la intoxicación por anhídrido carbónico. ¿Okay? Que fue cuando se murieron los primogénitos, etcétera, etcétera. La siguiente es. Clasificación de las principales plaguicidas. Antes de esta rapidito, algo de lo que se está usando mucho el dióxido de carbono es en la cirugía laparoscópica para producir una calidad virtual con neumoperitoneo. Ese neumoperitoneo puede producir por efectos de presión cambios fisiopatológicos a nivel cardiovascular, ¿okay? A nivel respiratorio e incluso a nivel digestivo. Y puede pasar inclusive ese CO2 a nivel sistémico. Recuerden que el CO2 pasa con 5 veces más facilidad que el oxígeno a los diferentes tejidos, puede generar edema cerebral y aumento de la presión intracraneal. Si alguno de ustedes está operando, cuando sean cirujanos, están operando con cirugía laparoscópica, ven que aumenta la presión intracraneal, cambio de la frecuencia respiratoria, inmediatamente tienen que pasar de cirugía laparoscópica a cirugía abierta convencional. Eso tiene que hacerse en forma oral. Yo escribí un capítulo junto con el doctor, o mejor dicho, el doctor Paul Coronel y yo escribimos un capítulo de cirugía laparoscópica en medicina veterinaria que está publicado en un libro en Brasil, en portugués. Se lee muy bien el capítulo y ahí se habla ahí traté yo la fisiopatología del neumoperitoneo. Voy a tratar de colgárselo para que tengan el capítulo si lo desean. ¿Está bien? La siguiente diapositiva. Ahora sí, los plaguicidas. Para 4. Un alto porcentaje de las intoxicaciones son por ingestión y nivel de reducción de NADP y NADPH, se generan cantidades masivas de radicales libres y se saturan los mecanismos de manejo de radicales libres, antioxidantes naturales y SOD. Fíjense bien, hay algo que es bien importante. El paraquat es un herbicida que se utiliza con frecuencia y como dice la doctora Domínguez, se utiliza mucho también en la colina actual. Mucha gente se intoxica con paraquat en forma laboral, pero ocurre también que los individuos locos se ponen a ingerir paraquat por razones de pesticidas. ¿Okay? La intoxicación por paraquat produce una muerte muy, muy lenta y muy terrible, porque comienza a producir fibrosis pulmonar. El paraquat no solamente genera cantidades masivas de radicales libres, sino que genera la transformación del monocito tipo 3 a fibroblasto y se produce una fibrosis pulmonar. No sé si están las 7 diapositivas. ¿Están las 7 diapositivas? Bueno, no, lo del paraquat, para terminar de echar el cuento, se tiene que utilizar N-acetilcisteína. ¿Por qué es importante la cisteína? La N-acetilcisteína. ¿Qué recuerdan ustedes de bioquímica que forma la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína junto con el ácido glutámico y la glicina forma un tripéptido que es el glutatión, y el glutatión es uno de los principales quelantes de secuestradores de radicales libres. ¿Qué ocurre? Si hay un individuo intoxicado por paraquat, tiene que utilizar cantidades muy grandes de N-acetilcisteína para favorecer la síntesis del glutatión y tratar de quelar esa cantidad de radicales libres. Lo otro que se utiliza es colchicina. ¿Por qué colchicina? Para evitar la transformación o la proliferación de fibroblastos a nivel pulmonar, la colchicina más limitada. Y se tiene que utilizar bajo esa condición. En el caso del glifosato, léeme, que yo creo que esta es la última diapositiva. Siguiente, por favor. Fosfoglicina, inhibición de una enzima, enolpinugol. Chiquimato, fosfato, pasa. Impidiendo así que las plantas elaboren 3 aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia. Vía no existente en los animales y toxicidad aguda. Fíjense que se pensaba que el glifosato no era tóxico para los humanos, pero cuando se le dijo al fabricante que se vivía en un vaso, Al japonés. el asunto es que el glifosato está asociado directamente al linfoma no-Hodgkin y la gran cantidad de demandas que se han
hecho contra Bayer, en este caso porque Bayer compró Monsanto, es precisamente por el desarrollo del linfoma no-Hodgkin. Aparentemente produce cambios mutagénicos a nivel cromosómico y básicamente es linfocito, tejido linfoide. Y eso ha conducido precisamente al desarrollo por parte del linfosato del linfoma no-Hodgkin, aparte de que aparentemente produce reacciones cutáneas, producto de que durante su elaboración se generan cantidades importantes de estos compuestos que sí es tóxico, que son las dioxinas. Y estas dioxinas se interaccionan directamente con piel y producen daños bien importantes. La dosis hace el veneno. ¿Perdón? Oye, La dosis hace el Bueno, veneno. para Eso Celsius. ¿cómo se llama? Para hacer ¿Pero cómo se llama? martes, jueves y viernes. ¿Cómo se llama para hacer un año, ¿viste? Pero un año corriendo atrás de ¿Qué usted. ¿Qué diferencia hay entre una sintasa y una sintetasa? ¿Perdón? No oí la respuesta, disculpe. Ah, perfecto, está bien. Tú ya sabes, Zuli. No oí. Contestó. Nuestro hijo aquí dijo que una necesita ATP y la otra no. Correcto. Esa era. ¿Cuál? ¿Cuál necesita ATP? Ah, correcto. Bueno, nos vemos mañana, muchachos.